Buenas compañeros, mi nombre es David Alejandro Londoño, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de Antioquia. Esta presentación es para la materia de gestión de métodos y tiempos y vamos a hablar del método OWASP. El método consiste en asignar una codificación a las distintas posturas, tanto de espalda, brazos, piernas y carga, para darle un peso de riesgo a estas distintas combinaciones de posturas. Entonces, el método consiste en observar las distintas actividades, dividirlas por fases si es necesario y mirar el tipo de posición, movimientos que realiza el operario o la persona, asignarle una codificación y de acuerdo a una tabla ver en qué estado está la persona o qué riesgo puede tener la persona de tener estas posiciones o estos movimientos. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de posición de espalda 1, brazos 2, piernas 1 y carga 1. Entonces, el observador debe determinar qué tipo de posiciones están teniendo en las distintas fases de trabajo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta presentación. Acá se muestra el cálculo de riesgo que después se ve en la tabla. Tengo de 1 a 4, siendo 1 que no hay riesgo y siendo 4 un riesgo casi irreversible. Lo ideal es que todos esos riesgos sean minimizados y estén en 1 para evitar luego complicaciones o daños en el operario o el trabajador y así también evitar posibles indemnizaciones o demandas. Por ejemplo, acá está la tabla donde se ven las distintas combinaciones que se pueden tener y es la categoría de riesgo por códigos de postura. Entonces acá, dependiendo de la asignación de codificación que uno le dé a esas distintas posturas que uno observa, las ubica en este gráfico y ve en qué posición está. Lo ideal es siempre caer en estas franjas verdes y minimizar en lo posible todo lo que empieza a ser como un color cálido, amarillo, naranja, rojo. Acá está cuando no se cumplen con esas posturas y se empieza a tener como un porcentaje de error y cómo se desvirtúa o cómo se modifica la postura cuando se van realizando repetidas veces. El método es más confiable conforme se tomen más mediciones. Entre menos mediciones se tomen, el margen de error aumenta. Las fases de trabajo que se identificaban en Beletex son 4, tomando en cuenta los picos de importación de la empresa. La empresa es una importadora textil que trae textil principalmente de la China. Entonces estamos tomando estas fases cuando nos llegó importación. Entonces las fases se distinguen en descargue, etiquetado, separación y sunchado. En esta última importación llegaron 77 bultos de un peso aproximado de 20 a 30 kilos. La fase de descargue consiste en que la tela llega como está en la imagen en este tráiler, llega hacia arrumada. Las dimensiones de los bultos pueden variar, pueden ser más grandes, más pequeños, venir agrupados en un bulto y eso puede variar las dimensiones y el peso. Entonces, en esta importación llegaron 77 bultos. La función de descarga se toma aproximadamente, haciéndolo dos personas, entre 15 a 20 minutos. La codificación que se le asigna es 1, 2, 2, 3. Espalda, brazos, piernas y carga. Aquí tomo una carga de 3 porque los pesos oscilan de 20 a 30 kilos, que es lo permisible por la norma, y según el método OWASP se le debe asignar este número. Y se asigna una frecuencia relativa en la cual no se está cumpliendo con esta postura en 6 ocasiones, lo que me da un 7.79% de error o de frecuencia relativa. Aquí podemos ver la tabla donde la postura queda ubicada donde está el circulito rojo y mostrando que está en un riesgo 1 que es bueno, entonces nos indica que la postura se está haciendo de manera correcta
o no va a generar como mayores lesiones en el operario. La fase de etiquetado consiste en cuando ya se bajó la mercancía del camión y se coloca en la bodega, se debe etiquetar para darle una codificación propia al almacén, y darle un número propio a cada rollo y así identificar cuál es cada rollo para así embalarlo al cliente. Esta operación la realizan dos personas de manera distinta, un operario de nombre Cristian y un operario de nombre Alejandro, que soy yo. Las dos personas lo realizan de manera distinta, entonces por eso se asignan dos códigos de postura distintos. La postura de Cristian por lo general lo hace de manera arrodillada o en cuclillas, yo lo realizo o sentado o acostado. Y vamos a ver cómo estos pequeños cambios nos dan un riesgo en la gráfica. Por ejemplo, la postura que toma Cristian está en una franja amarilla, que me indica ya riesgo. La otra postura, la mía, está en una franja verde de riesgo 1. Entonces, la postura que realiza Cristian debe corregirse porque eso le puede ocasionar daños. Además de que el compañero tiene una lesión en la rodilla, tiene ruptura de ligamentos y de acuerdo que estamos aplicando el sistema de gestión, tuvimos la visita a la fisioterapeuta, también le indicó lo mismo, que se deben de evitar esos sobreesfuerzos sobre la rodilla. Entonces, para evitar esos daños, él debe cambiar las posturas que realiza. La separación es que cuando la mercancía ya está etiquetada, para embalarlo al cliente, se ubican por pedidos. Entonces, los rollos se deben de mover, más o menos como está en la figura del señor así arrodillado. Esa es más o menos la postura que realizamos para mover los bultos. Esta operación se puede tomar unos 15 minutos aproximadamente. La codificación es 2143. Si vemos la gráfica, vemos que estamos en una pésima posición. Estamos en un riesgo 3, un riesgo ya muy alto que puede implicar daños. Entonces, sí o sí, estas posturas se tienen que corregir. Además que la postura, como están los rollos sobre el piso, el tratar de arrastrarlos y de moverlos ya no es el mismo como se hacía descargando, porque el peso te lo ponían sobre la espalda y ya uno lo movía. El peso muerto está sobre el suelo y toca moverlo desde allí o levantarlo. Y entre más se complique, más inclinen las piernas, más se doble y más se arquee la espalda, es más nocivo para el operario. Y en realidad, en lo personal, sí siento un poco más de desgaste en la espalda y esto se ve reflejado en esta posición acá en la tabla. El sunchado es como de las últimas fases en la cual se ensuncha para que los rollos no se muevan, para facilidad de transporte por parte de la empresa coordinadora, que es la que lleva los bultos, lo puedan manipular más fácil, se proteja la integridad de la tela, no se pierdan porque están unidos y aquí se aprecia una codificación 2163. Y acá lo que se hace es ubicarse al lado del rollo, pasar el suncho, apretarlo, con los brazos extendidos hacia abajo, la espalda se arquea un poco porque uno se agacha para poder estar más cerca del rollo y hacer como un mejor torque, una mejor palanca. Esta codificación no es buena y la postura también es muy incómoda porque uno por lo general se hace arrodillado o en cuclillas al lado del bulto y se arquea mucho la espalda y toca hacer fuerza para que el suncho apriete bien los bultos. Si vemos acá la gráfica, también observamos que estamos en un riesgo 2, que no es bueno, porque eso empieza a generar desgaste y empieza a generar lesiones. Lo ideal es que estemos en las franjas verdes.
Entonces vemos que en varias fases del proceso, cuando llega la nacionalización o llega la mercancía, estamos en colores críticos, o sea que no son buenos o recomendables. Además de que si se aumenta la importación, el tiempo aumenta, entonces el tiempo sometido a estas malas posturas va complicando el panorama para el trabajador. Entonces acá en las observaciones que ya se fueron mencionando con anterioridad, se deben corregir ciertas posturas, que esto lo puede hacer el operario. Pero hay dos fases en las cuales estamos como en colores críticos. Estas se pueden corregir adecuando mecanismos para estas funciones. Lo que es la separación, que consiste en el movimiento de los rollos, se puede utilizar una montacarga o una grúa para mover los bultos dentro de la bodega o un carrito en general. Y la fase de desunchado, se puede conseguir una sunchadora o algún dispositivo que facilite esta función y así minimice el riesgo de las operaciones. No siendo más, esta es la bibliografía de donde se tomaron las tablas y los gráficos para la presentación. Espero sea de utilidad y cumpla con los objetivos del curso. Muchas gracias.